En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video. No es parte de ninguna serie, por lo menos no en estos momentos. Y la verdad pues fue hoy durante la Santa Misa que entiendo que debo hacer este video, porque tenemos un juez, nuestro Señor Jesucristo, que me va a juzgar a mí, te va a juzgar a ti, nos va a juzgar a todos. Él es el juez. Él adquirió ese derecho con su sangre. Él es el que nos va a juzgar. Por lo tanto, es a Él a quien debo complacer. Claro que, pues, por la gracia de Dios, pues tengo una naturaleza que me gusta complacer a las personas y ser amigable y tal. Pero cuando tengo que escoger entre complacerlo a Él o a cualquier ser humano, cuando hay contradicción, es a Él a quien debo complacer. Es por Él y con su enseñanza la que debo usar para medir mis acciones, mis pensamientos, los videos. Es su criterio, su regla. Él es la medida, Él es el maestro, el camino, la verdad y la vida. Digo esto porque pues es muy probable que muchas personas no estén de acuerdo con lo que voy a decir. Los amo tanto como el Señor me da la gracia para amarlos. Pido por ustedes. Pero como dijo, creo que fue Esdras en el Antiguo Testamento, mi familia y yo seguimos al Señor. Porque es a Él al que debemos complacer. ¿Por qué estoy haciendo este video ahora? Pues en la Santa Misa, hoy es 30 de abril, creo, dijo el sacerdote que todas las misas de toda la Iglesia Católica hoy están siendo celebradas, y cito, en honor de el Papa Francisco o para el descanso eterno del Papa Francisco. Cierro la cita. Pero lo que me mueve a hacer este video es que en esa celebración de la misa estaban prácticamente canonizando a este señor. Y bueno, pues si me quedo callado, me hago cómplice. Así que no puedo quedarme callado. No podemos canonizar a este señor. Primero, que no tenemos la autoridad de hacerlo. Y segundo, que bueno, el criterio no es el mundo, el criterio es Cristo. Él es la medida. En la homilía se citaron a un hindú, un señor, un hindú que estaba comentando las grandes cosas que hizo Francisco, etcétera, etcétera. No lo citaron, pero les invito a que busquen en el internet para que no piensen que no, pues que este se está inventando las cosas. No, búsquenlo ustedes y dense cuenta que las logias masónicas, como las logias, un número increíble de logias masónicas en todo el mundo, han estado alabando a Francisco, su obra, su gran obra, cómo abrió la iglesia, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios que cuidado cuando todos hablen bien de ustedes, cuidado. Sobre todo cuando el mundo hable bien de ustedes. Porque no fue así con nuestro Señor Jesucristo. El Señor no vino a complacer al mundo, el Señor vino a salvar al mundo. Y el mundo se salva siguiendo la verdad.
convirtiéndose, aceptando a Jesucristo y su mensaje entero. Pues bien, pues no, yo no sé qué criterios estaban utilizando estas personas, pues no sé, pero no era el criterio de Cristo. Jesucristo nuestro Señor instituyó una santa iglesia católica, cierto. Jesucristo nuestro Señor le dio a Simón, el primer papa, le cambió el nombre a Kefa, que quiere decir roca, le dio las llaves del reino de los cielos y fundó su iglesia sobre él. De manera que mientras tengamos un vicario de Cristo, tenemos garantía que la enseñanza de la fe y de la moral es cierta. No puede haber contradicción cuando un vicario de Cristo enseña como pastor de la iglesia, es decir, cuando enseña en materia de fe y en materia de moral a la iglesia entera. Un vicario de Cristo no es capaz de enseñar error, está protegido por el Espíritu Santo para que no enseñe error. Esto no es mi opinión, esto está en el Concilio Vaticano I, que definió el dogma de la infalibilidad papal. Les invito a que lo lean con calma, no es muy largo, y es dogma de fe. Esto no es mi opinión personal. Un vicario de Cristo que no esté enseñando en materia de fe o de moral, pues se puede equivocar, claro. Porque el dogma, el don de la infalibilidad no está ni para gloria del vicario de Cristo, ni está para la salvación de las almas. ¿Y cómo nos salvamos? Si creemos todo lo que enseña la Santa Iglesia Católica y si hacemos todo lo que Dios quiere que hagamos, ahí está la salvación. Fe y obras. Creer todo lo que Dios enseña, de ahí que la fe tenga que estar clara, y hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, de ahí que la enseñanza moral también tenga que estar clara. Por eso el Señor le ha dado a todos sus vicarios por 2000 años el don de la infalibilidad. Cuando un vicario de Cristo enseña materia de fe o moral para la iglesia, no puede equivocarse. Si está enseñando otra cosa, claro que se puede equivocar. Si está enseñando materia de fe a un grupito de 50 niños porque está dando catequesis, pues se puede equivocar. Porque estos son los requisitos para que el don de la infalibilidad se active. Que sea materia de fe, que sea materia de moral y que sea la iglesia entera. Por ejemplo, una encíclica. En la encíclica se enseña el catecismo de la Iglesia Católica que las encíclicas caen dentro de el magisterio ordinario del vicario de Cristo. Y el magisterio extraordinario, al igual que el magisterio ordinario del vicario de Cristo, está protegido por el Espíritu Santo. Es que no puede ser de otra manera, y bendito sea Dios que es así. Y enseña a la iglesia que es así. Porque si tú y yo vamos a ser juzgados por si hemos creído lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia y si hemos vivido de la manera que nos enseña la Santa Madre Iglesia, si tú y yo seremos juzgados por eso, y así lo seremos, pues el Señor provee para que podamos tener acceso a su enseñanza infalible, tanto en la fe como en la moral. Porque si el Señor no lo hubiese hecho, pues moralmente, y esto no es que sea así, estoy, ¿cómo se dice? Estoy considerando si fuese posible, porque el Señor ni miente ni puede mentir. Y si el Señor te va a juzgar a ti y a mí por lo bien que hemos obedecido a la iglesia en fe y moral, pues por ende debe proteger de que esa iglesia enseñe error. Porque si la iglesia enseña error y tú y yo, siguiendo a la iglesia que enseña error,
seguimos y pecamos, pues no nos va a poder juzgar por ello. Espero que no esté confundiendo a nadie. Si tienen preguntas, pues escríbanlas. Pero básicamente, tú y yo cuando vayamos al juicio, vamos a ser juzgados por si hemos aceptado la enseñanza de la iglesia y si hemos vivido por ella. Por lo tanto, el Señor protege la enseñanza de la iglesia de ningún error. Protege de cual no hay error en materia de fe y moral en la iglesia. El vicario de Cristo, todo vicario de Cristo tiene ese don de la infalibilidad a nivel individual. Cualquier vicario de Cristo que enseña materia de fe o moral a la iglesia entera no puede errar. Los obispos en comunión con él poseen también el don de la infalibilidad en materias de fe y moral. Por eso los concilios que ha habido en la iglesia, desde el concilio de Jerusalén hasta el concilio Vaticano II, Sacro Concilio Vaticano II, en todo aquello que el concilio enseñó fe o moral a la iglesia entera, no hay error. Claro que en los concilios se tratan otros temas, aparte de la fe y de la moral, pues se tratan temas de disciplina, que si, bueno, pues vamos a celebrar la liturgia en tal idioma, o que pues vamos a cambiar esta práctica y tal. Esas cosas que no son directamente ni de fe ni moral, no están protegidas por el don de la infalibilidad. Bueno, no pensé que me iba a extender tanto en este video, porque lo que quería es la evidencia, queridos hermanos, la evidencia tan grande. Y claro, alguno tal vez diga, no, que si los medios de comunicación, que se está inventando, que no, busquen la evidencia. Búsquenla ustedes mismos. Voy a ver si Dios quiere y pongo unos cuantos enlaces abajo y que los pueden buscar, y búsquenlo ustedes mismos. Y verán que de todos los papas que han habido desde Kefa, San Pedro, hasta Benedicto XVI, ninguno de ellos ha contradecido el magisterio de otro papa anterior en materia de fe o de moral. Ninguno. Ha habido cambios, sí, ha habido personas que no, pues que este papa fue hereje, vamos a sacarlo. Creo que hubo un papa que desenterró a otro y le hizo un juicio. Bueno, unas cosas terribles han sucedido, sí. Pero ninguno, en ningún momento, el magisterio, y cuando digo magisterio, quiero decir cuando un vicario de Cristo enseña a la iglesia entera en materia de fe o moral, ese es el magisterio, no la opinión personal, no el papa dando catequesis, no el papa contestando unas preguntas en una entrevista, no, el magisterio. Ningún papa, desde Kefa, San Pedro, hasta Benedicto XVI, ha contradecido en materia de fe o moral a ningún otro papa. Ninguno. No podemos decir lo mismo de Jorge Mario Bergoglio. No podemos. Si lo decimos, una de dos. O somos ignorantes, que no queremos, que no nos hemos enterado. O peor, pues que hay mala intención. Y hay que el Señor nos libre de esa, que nos libre de ambas, pero sobre todo de la segunda. Hay personas con buena intención que pues dicen, bueno, pues como él era el Papa, sin averiguar si lo era o no, un ejemplo, el matrimonio. ¿Qué podemos decir del santo matrimonio cristiano? Pues el santo matrimonio cristiano es indisoluble. ¿Qué más podemos decir? Es un gran don de Dios. Aquellos casados por la iglesia, aquellos casados en santo matrimonio católico, reciben la gracia de Estado, es decir, el Señor le da al esposo y a la esposa las gracias necesarias para ser un esposo santo, para ser un padre santo de sus hijos,
Todas esas cosas maravillosas y ciertas se puede decir del matrimonio entre dos católicos bautizados, un santo matrimonio católico. Todas esas cosas se pueden decir. Ahora bien, teniendo en cuenta esa verdad del santo matrimonio católico, porque esto es verdad, no quiere eso decir que yo deba aplicarlo a cualquier mujer que no sea mi esposa. No, pero ¿cómo no vas a darle el abrazo marital a esta mujer? Porque mira, el matrimonio enseña tal y... Sí, el matrimonio enseña eso, nadie está discutiendo eso, pero esta no es mi esposa. Así que no aplica, no aplica. El vicario de Cristo, todas las cosas que se pueden decir, el vicario de Cristo está protegido con el don de la infalibilidad. Todos los bautizados debemos obedecer al verdadero vicario de Cristo, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, nadie pone eso en duda. Lo que pasa es que Bergoglio no era papa, no era el vicario de Cristo. Entonces, aplicarlo a él es como aplicarle a una mujer que no sea mi esposa los beneficios que solo tiene mi esposa. Solo porque el matrimonio es santo, pues si el matrimonio es santo y el matrimonio permite todas estas cosas, pues voy a actuar con esta como si fuera mi esposa. No. El vicario de Cristo está protegido y debemos obedecerlo. Sí. Pues voy a tratar a este como vicario de Cristo. No, porque si no lo es y lo tratas como vicario de Cristo, estás en un error, estás pecando. Y eso es lo primero que hay que ver, que darse cuenta. Bueno, no, pero que la iglesia dice, la iglesia, pero hermano, ¿cómo que? Mira los criterios de Cristo. Hay evidencia para el que quiera ver, como dice el Señor en el Evangelio, que dice, el que quiera oír, que oiga, el que quiera entender, que entienda, el que quiera ver, que vea. La evidencia de que la renuncia del Papa Benedicto XVI no fue una renuncia a su munus, pero a su ministerio. Y hay que ver cómo han peleado esto, ¿no? Que si munus y ministerio es lo mismo. Hermanos, si fuese lo mismo, en primer lugar, la Iglesia en el Código de Derecho Canónico no hubiese hecho distinción, pero la Iglesia hace distinción entre uno y el otro. O sea, no es mi opinión, ni la tuya, ni lo que la Iglesia en su ley hace una división, una separación, una especificación, que aquel que renuncia como vicario de Cristo debe renunciar a su munus. Esa es la ley de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI renunció a su ministerio. Dos cosas diferentes. No, que es lo mismo. Si fuese lo mismo, como quieren decir muchos, a pesar de que la ley de la Iglesia dice otra cosa, si fuese lo mismo, quiere decir que la renuncia de Benedicto XVI fue válida, por lo tanto la elección de Jorge Mario Bergoglio fue válida y por lo tanto fue verdadero vicario de Cristo. Esa es la conclusión que hay que llegar si munus y ministerio son lo mismo. Bueno, y si esa es la conclusión, quiere decir que, puesto que la Iglesia enseña infaliblemente que un verdadero vicario de Cristo no puede contradecir el magisterio de otro vicario de Cristo en materia de fe o moral, no estoy hablando de disciplina ni pastoral, no, fe y moral. Pues si es cierto que Jorge Mario Bergoglio fue papa, pues entonces es imposible que haya contradecido el magisterio en fe o moral de cualquier otro papa. Pero lo hizo, hermanos, lo hizo. Ha pasado un tiempo, ya dicen, hace poco una muchacha que está aprendiendo japonés me dijo
pues me he puesto un tatuaje, pobre, pidan por ella, buena muchacha, pero pues algo confundida. Dice aquí que el tiempo lo cura todo. Pues no, el tiempo no lo cura todo. Aquel que se condena, mientras más pasa el tiempo en la eternidad, pues no cura nada, porque sigue sufriendo. Así que no, pero bueno, hace tiempo que ocurrió esto de la dubia de los cardenales a Francisco. La encíclica Amoris Laetitia es una encíclica, es decir, para toda la iglesia, y enseña materias de moral, con lo cual que un verdadero vicario de Cristo enseñando en materias de moral a la iglesia entera está protegido por el Espíritu Santo. De haber sido Jorge Mario Bergoglio un verdadero vicario de Cristo, ese documento hubiese sido infalible. ¿Y cómo sabemos que es infalible? ¿Porque lo digo yo? No, porque cuando comparamos el magisterio de un papa con el magisterio de todos los demás papas, si hay contradicción, algo anda mal. Porque no puede haber contradicción basado en el dogma de fe de la infalibilidad papal. No puede haber contradicción. Pues no sé si recuerdan, les invito a que lo busquen. Pues en Amoris Laetitia, básicamente, lo que decía es que aquellas personas que fueron casadas por la iglesia, se divorciaron, volvieron a casarse con otro, es decir, están viviendo en adulterio, pues ese documento, Amoris Laetitia, decía que hay que examinar cada caso porque puede ser que en estos casos, en ciertos casos, puedan recibir la comunión, aunque no se abstengan del abrazo marital. Eso está súper claro que va en contra del magisterio bimilenario de la iglesia. Es una contradicción. Pues, ¿qué hicieron estos cardenales? Una dubia, es decir, una serie de preguntas, de dudas que tenían, y preguntaron, no recuerdo si fueron 5 o 6, pero pueden buscarlo. Espero poder poner el enlace abajo. Le preguntaron, entonces, ¿quiere decir que lo que enseñó San Juan Pablo II diciendo esto, y ahora usted está diciendo esto contrario, quiere decir que cambió? Claro, sabemos la respuesta. Si el Papa Juan Pablo II enseñó en materias de moral a la iglesia entera, está protegido por la infalibilidad que le da el Espíritu Santo. De manera que ningún otro papa en una situación similar puede contradecirlo. Así que la respuesta estaba clara. Pero Francisco nunca dio una respuesta, no a ellos. 5 o 6 preguntas, búsquenlo y verán a lo que me estoy refiriendo. Esto es serio porque fueron cardenales. Que por cierto, de esos 5 cardenales, 3 murieron en los siguientes meses después de haber hecho la dubia. Murieron así repentinamente. Así, y los 2 que quedaron vivos, pues se quedaron así calladitos, pues déjame no hacer mucho más ruido porque, en fin. Pero esa dubia no fue contestada nunca. Sí fue contestada esas preguntas de ahí a los obispos de Argentina, a los obispos de la diócesis de Buenos Aires, Argentina. Comenzaron a poner en práctica Amoris Laetitia, comenzaron a recibir a personas viviendo en adulterio, a darles la comunión, aunque no se abstuviesen del abrazo marital. Estaban poniendo en práctica la enseñanza de Amoris Laetitia. Le preguntaron a Francisco, ¿y es esto es una buena es esta una buena aplicación de la enseñanza de Amoris Laetitia? Y él contestó, no es una buena aplicación de la enseñanza de Amoris Laetitia, es la única verdadera aplicación de Amoris Laetitia. Búsquenlo, eso está en el documento oficial del Vaticano. Esto no me lo estoy inventando.
Es una cosa oficial. Y esa carta que Francisco les escribió a los obispos de Buenos Aires, mandó a que fuese elevado a nivel de magisterio. De manera que tenemos la aberración, la imposibilidad de que el magisterio de un vicario de Cristo, entre comillas, contradiga a otro vicario de Cristo en materia de moral. Eso es imposible. Y como ha sucedido más de una vez, sucedió más de una vez con Jorge Mario Bergoglio, eso nada más es la evidencia más clara de que no tenía el don de la infalibilidad. Entonces no era papa. Porque una de dos, o Dios se cansó y cambió de parecer, que es una herejía, porque Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, o Jorge Mario Bergoglio no era papa. La evidencia de que él no lo era es clarísima. Búsquenlo, búsquenlo. Hijos fieles de la Iglesia tenemos un mecanismo de defensa donde por naturaleza protegemos a la Iglesia. Eso es un regalo de Dios, el querer proteger a la Iglesia, porque es nuestra Santa Madre. De manera que nuestra primera intención por instinto es, espérate, esto no puede ser. Pero voy a poner un ejemplo. Tú y yo estamos obligados a cumplir el cuarto mandamiento: honrar padre y madre. Y yo debo honrar a mi padre y a mi madre. Y si alguien viene a hablar mal de mi padre, pues yo no puedo aceptarlo así porque sí. Pero si se me presenta evidencia, suponiendo, esto es un suponer, si se me presenta evidencia de que mi padre o mi madre están cometiendo pecado público, adulterio, robo, yo no puedo, con la excusa de que debo honrar a mi padre y a mi madre, no puedo decir, eso está bien hecho. No puedo. Pero es que si dices que eso es pecado, estás deshonrando a tu padre. No, porque honrar a mi padre no incluye el ofender a Dios. Pues como hay que honrar a mi padre y a mi madre, pues ofendo a Dios. No, pero qué disparate. Hay que obedecer al Papa, hay que respetar al Papa, a la Santa Iglesia. Amén. Pero si hay evidencia de que uno que es tenido por Papa no lo es, tengo la obligación moral de examinar esa evidencia. Tengo la obligación moral de examinar esa evidencia en oración, en humildad, comparando lo que la enseñanza de la Iglesia ha sido por 2000 años. Tengo esa obligación moral. No, pero si, como todo el mundo piensa que es papa y es papa, pues mira, si dice esto, pues es así. De manera que pues ahora el papa dice que si estás en adulterio puedes recibir la comunión. Sí. Pero eso es pecado. No, el papa lo dijo. No te va a ayudar en el juicio. No, pero es que el Papa que nos diste, pero ¿acaso piensas realmente que el Señor que prometió la infalibilidad a su vicario haya fallado? Jamás. Y como Dios no falla, y el magisterio de este hombre contradice en fe y moral al magisterio de los demás papas, pues una de dos: o Dios miente, que es imposible, o Dios se cansó, imposible, o que este hombre no es el vicario de Cristo. Y la evidencia está ahí. Me he extendido más de lo que pensaba, porque básicamente quieren canonizar a este hombre.
usando criterios del mundo, hermanos. Pero es que tú y yo, asumiendo que eres católico, no podemos usar los criterios del mundo. Tenemos que usar los criterios de Cristo, la enseñanza de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II, los documentos magisteriales de toda la Iglesia Católica hasta Benedicto XVI, que aunque tienen cosas diferentes, porque ha habido cambios en 2000 años, sí los ha habido, jamás ha habido un cambio contradictorio en fe y moral, eso nunca. Hasta Jorge Mario Bergoglio. Y no sé, esto tal vez es mi último intento hasta ahora de tratar de hacer despertar a los hermanos que están ofuscados con que pues, como él es el Papa y eso, no lo es, no lo fue, porque si lo fue, haces de Dios un mentiroso, y Dios no es un mentiroso. Que es difícil de aceptar, claro, yo me deprimí cuando yo me di cuenta, cuando yo dije, pero entonces este hombre al que yo he estado defendiendo, porque eso era lo que yo hacía en los videos y tal, originalmente, yo, si Francisco decía una cosa y decían, no, que el Papa dijo, ya iba, vamos a ver qué fue lo que dijo el Papa para defenderlo, porque al Papa hay que defenderlo, hasta que me di cuenta de que, espérate, pero para defender esto tengo que ofender a Dios. Ah, no, pues eso no, eso ya no. No. Cuando me di cuenta de que Jorge Mario Bergoglio no era el Papa, yo me deprimí. Así que, si todavía tú estás pensando que él lo fue, yo sé que es difícil aceptarlo, yo sé. Porque la tentación es pensar, pero ¿cómo no puede serlo? Porque Dios no miente. Precisamente porque Dios no miente, es que sabemos que Bergoglio no lo fue. Porque la evidencia está ahí. No, que los medios de comunicación, búscalo. Busca los documentos de la Santa Iglesia. Busca la carta de los obispos de Argentina que está en el website del Vaticano a nivel de magisterio. Búscalo. No. Todo lo que yo te digo aquí, búscalo y confírmalo. Dice el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, examínalo todo. Tienes una obligación moral de conocer la verdad. Porque, sobre todo si eres padre de familia, madre de familia, tienes una obligación moral de enseñar a tus hijos la verdad. Así que no puedes decir, no, pues como la mayoría dice eso, pues aquí vamos. No es, la verdad no es cuestión de mayoría. Mira lo que hicieron el Viernes Santo. ¿Qué estaba haciendo la mayoría? Crucificando al Señor, acusándolo, tratándolo como si fuese un criminal. Ah, pues si la mayoría hizo eso, pues está bien. No. La verdad no es cuestión de democracia. La verdad no es cuestión, si la mayoría lo hace, pues aquí vamos. La iglesia de entonces, los fariseos, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, la iglesia de entonces, en su gran mayoría, pues era apóstata. 2 fariseos estaban con la verdad, que trataron de detener el abuso a nuestro Señor. El resto, así que si juzgamos porque pues la mayoría dice eso, entonces no estamos con Dios, porque el Señor no es un Dios de mayorías, Él es el Dios de la verdad. Y la mayoría o sigue o no la verdad, pero la verdad no la sigo ni porque sea mayoritaria ni porque sea minoritaria. La verdad se sigue porque Dios la enseña. La acepten los otros o no. No es fácil hacer este video. Y no sé cuántos se van a enfurecer y tal. ¿Sabes qué me preocupa? La salvación de tu alma. Y la mía. Porque si yo me quedo callado, me hago cómplice. Así que no puedo quedarme callado. Examinemos. Voy a ver cuántos enlaces puedo poner. En mi canal hay varios enlaces. Hay otros canales que desde hace años llevan aclarando esto. Y en fin, no sé lo que nos espera, porque si
o la gran apostasía enseñada en el catecismo de la Iglesia Católica, enseñada en la Sagrada Escritura, que primero, antes de que venga el Señor en su segunda venida, tiene que ocurrir la gran apostasía, pues esa es la que estamos viviendo, donde la mayoría de la Iglesia está queriendo canonizar a este Señor que cambió y contradijo la enseñanza. No, que no la contradijo. Por favor, no. Examínenlo. Oh, un enlace, sí, se llama código Dillinger. No sé, es un site, voy a ver si pongo en la lista donde están. Hay enlace a los documentos oficiales, no lo que dice el sitio como tal, pero el sitio nos pone enlaces donde puedes ir a la website del Vaticano, por ejemplo, que es oficial, eso no es lo que se inventa cualquiera, eso es lo que oficialmente ponen, y se ven los documentos, las palabras de Francisco, para que se te vaya de la mente de una vez esta idea equivocada de que, oh no, es que lo malinterpretan. Ve a la fuente, ve a las palabras, lee los documentos. La dubia de la que mencioné fue tan grande, la contradicción, la ruptura con el magisterio bimilenario de la Iglesia que ocurrió con Amoris Laetitia, que estos cardenales hicieron lo que un buen hijo de la Iglesia hace, con respeto, puesto que todavía ellos creían, y quién sabe si todavía los que quedan vivos creen, que creo que queda vivo el cardenal Burke y hay otro más, no me acuerdo. Yo no sé si ellos como hijos buenos de la Iglesia, con respeto, le presentaron la dubia al que tenían por papa, porque lo que estaba súper claro es que había una contradicción, y para los que conocemos la fe y la enseñanza de la Iglesia, el Concilio Vaticano I, sabemos que una contradicción así es imposible. Así que vamos a darle la oportunidad, pensaron ellos, de que se aclare, y él no se aclaró, pues porque no podía aclararlo. En fin, bueno, que el Señor tenga piedad de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, mantengámonos firmes. Enseña la Iglesia Católica también en el punto 773 del Catecismo de la Iglesia Católica, la última oración ahí, la última línea, dice que la dimensión mariana de la Iglesia precede a la dimensión petrina de la Iglesia. Y en estos momentos, desde que murió Benedicto XVI, la Iglesia está en el Shabbat, está en el Sábado Santo, está en el sepulcro. Y pues es ahora donde tenemos que a diario rezar el rosario y estar en unión con la Santísima Virgen María, hasta que el Señor en su misericordia nos envíe a Pedro el Romano, asumiendo que la profecía de San Malaquías es cierta, después de la gran persecución de la Iglesia, que es lo que hemos tenido con este señor, Jorge Mario Bergoglio, pues todavía queda un papa, Pedro el Romano, y luego el final. Probablemente ese Pedro el Romano sea el papa que esté gobernando la Iglesia, trayendo la unidad de los cristianos y todo eso, para recibir al Señor en su segunda venida. Todo eso está en la Biblia, en el Catecismo, las profecías de los santos. Nada que temer. Que aunque no tengamos todo súper claro, lo esencial está ahí. Estamos en el Sábado Santo de la Iglesia. ¿Qué hizo la Iglesia en ese momento? Pues en unión con la Santísima Virgen María. María Magdalena estaba con la Iglesia. San Juan, el apóstol San Juan, el discípulo amado, estuvo con la Santísima Virgen hasta la resurrección. ¿Cuándo va a resucitar la Iglesia? Pues cuando Dios quiera.
Mientras tanto, en unión con la Santísima Virgen María, que como enseña el Catecismo, la dimensión mariana de la Iglesia precede a la dimensión petrina. En estos momentos que no tenemos dimensión petrina porque no tenemos a Pedro, pues en unión con la Virgen, hasta que Dios quiera. Y teniendo las cosas claras, y siendo fiel a la enseñanza de la Iglesia, y escudriñándolo todo, y juzgando justamente como nos enseña el Señor, creo que en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, que nos dice claramente, juzguen justamente, que hagamos un juicio bueno, que tengamos discernimiento, pidámoselo al Señor. En fin, bueno, y sí que me extendí en esta, pero bueno, tiempos difíciles, pero no estamos solos, no lo estamos. Y ya se acerca nuestra liberación. Pidámosle al Señor pues que venga pronto. Maranatha, Maranatha, Maranatha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.